Les encontramos un gran número de libros escritos con aquellos caracteres, y como no encontramos ninguno que no contuviera superstición y mentiras de demonios, los quemamos todos. Estas palabras vienen de este libro, El fin del mundo maya, de Diego de Landa, franciscano español del siglo XVI, 1524-1579, que hizo quemar la casi totalidad de los códices mayas. Buenas noches, Elizabeth. Buenas noches. Buenas noches a todos. El tema de esta noche tiene que ver con el fin del mundo maya como escuela de Apocalipsis. A lo largo del programa iremos viendo cuáles son las similitudes que existen entre aquella civilización, su desarrollo, su final y la nuestra, probablemente al final de su época, de sus tiempos. El programa de hoy está estructurado de la siguiente manera. Pondremos una serie de vídeos. El primero no es muy largo, unos minutos, pero muy interesante. El segundo es un documental que habla del mundo maya, dura una media hora. Y a continuación haremos comentarios sobre unos vídeos cortitos relacionados con este contenido relacionado con la civilización maya. Al final habrá preguntas y comentaremos a lo largo de los distintos vídeos todos los aspectos que pudieran tener relación con nuestro mundo de hoy. Si en algún momento necesitáis hacer alguna pregunta, la podéis dejar en el chat. Detendremos el directo y contestaremos si fuera oportuno. Si no, yo me encargaré de que los vídeos no se hagan demasiado pesados y podamos comentar y aprender juntos. Os recomiendo que veáis este programa como quien juega a una especie de juego de estos de libretos, estos que te dan para jugar, e intentéis ver las similitudes que existen entre aquel mundo desaparecido, no del todo, confiamos que el nuestro le sucederá lo mismo, y el nuestro. Pues nada, vamos adelante con el primer vídeo, Elizabeth. El universo del ratón o la caja 25. Los experimentos de John Gompas Calhoun, un experto en etología, que esta rama es de la biología que se encarga de estudiar el comportamiento de los animales en sus ambientes naturales. Se enfocó específicamente para estudiar sobre la densidad de la población y los efectos en el comportamiento que tiene en la convivencia de cierto tipo de animales. Afirmó que los sombríos efectos de la superpoblación en los roedores era un modelo sombrío para el futuro de la raza humana. Durante sus estudios, Calhoun acuñó el término sumidero conductual para describir comportamientos aberrantes en situaciones con una densidad superpoblada, y con nuevos modelos que los llamó los hermosos para describir individuos pasivos que se alejaban de toda interacción social. Aunque realizó varios experimentos con ratas, pero el más amplio y contundente arrojó un resultado aterrador. Realizado a principios de la década de los 60, adquirió una propiedad en un área rural de Maryland. Fue ahí donde se creó el experimento, este famoso, el universo del ratón. Para julio de 1968 se introdujeron 4 parejas de ratones en el hábitat, que era un corral de metal cuadrado de 2.7 metros de lados por 1.4 de altos. Cada lado tenía 4 grupos de túneles verticales de malla de alambre. Los túneles daban acceso a cajas de nido, o sea, todo estaba cuidadosamente preparado para las ratas. Tolvas de comida, dispensadores de agua, no hubo escasez de nada, ni siquiera para que pudieran anidar todas sus crías. No hubo ningún depredador, la única adversidad fue el límite de espacio. El experimento demostró cómo una utopía con el paso del tiempo se puede convertir en una distopía. El experimento se enfocaba en comprender cómo esta superpoblación influía de manera directa en el comportamiento de todas estas ratas. Con todas las comodidades ofrecidas al principio del experimento, estos se reprodujeron bastante rápido, duplicaban su población cada 55 días. Con reproducción exponencial, al cabo de un año, había ya 620 ratas. Desde el día 315, el colapso comenzó en la estructura social de la comunidad de estas ratas, incluyendo la reducción de la reproducción. Esta se redujo 3 veces después
de 315 jornadas desde el inicio. Cuando hubo 600 ratas, se creó una jerarquía. Las crías sufrían agresiones de las ratas mayores, de aquellas específicamente que habían vivido mucho tiempo en condiciones privilegiadas y no querían ceder paso a sus congéneres más jóvenes. Los machos marginados no podían soportar tales condiciones, dejaron de proteger a sus hembras y éstas a su vez se volvieron muy agresivas y descargaron ese comportamiento en sus pocas crías. Al principio las defendían, pero con el tiempo terminaron matándolas y buscando la soledad sin intenciones de aparearse y por lógica cortaron la reproducción. La tasa de natalidad bajó drásticamente y paralelo a eso aumentó la tasa de mortalidad de ratas jóvenes. Apareció una nueva categoría denominados los guapos o los hermosos. Estos nunca participaron en nada parecido a noviazgo o peleas y solo se dedicaron a tareas que eran esenciales para su salud. Solo comían, bebían, dormían y se arreglaban, se cuidaban. Todas actividades en solitario eran fácilmente identificables porque tenían pelo liso, saludables y la ausencia de cicatrices caracterizadas en estos machos por peleas. También evitaron aparearse, siempre evitaban conflictos e incluso relaciones sociales con otro tipo de ratas. Estos guapos y las hembras solitarias rápidamente se volvieron la mayoría de la población. Junto a esto, la tasa de mortalidad de jóvenes casi llegó al 100% y la natalidad, por lógica, en la proporción opuesta, casi llegó al 0%. Lo más destacable que se apreciaban conductas en solitario, pero también conductas homosexuales entre algunos grupos, y las más extremas en prácticas de canibalismo, a pesar de todavía tener alimento a su alcance. Con estos patrones la población disminuyó drásticamente, casi a la misma velocidad que había subido. El experimento no duró mucho tiempo, fueron 4.8 años, o para ser más exacto, 1780 días en total, ya que en este día murió el último habitante del universo del ratón. El resultado del experimento se ha tomado muy en serio, ya que fue repetido por John 25 veces y los resultados se mantuvieron en todas las repeticiones. Y aunque el ser humano no puede compararse con exactitud con una comunidad de ratas, algunos comportamientos tienen muchas similitudes y varios expertos los han retomado para análisis, principalmente en urbanismo y hasta en psiquiatría. El trabajo de John ganó reconocimiento mundial, habló en conferencias alrededor del mundo y su opinión fue buscada por grupos tan diversos como la NASA y el panel del Distrito de Columbia sobre el hacinamiento en las cárceles locales. Los estudios con ratas de Calhoun se utilizaron como base en el desarrollo de teorías proxémicas hasta 1966. Y bien, saque sus conclusiones, deje sus comentarios sobre este tema, que de verdad es un experimento muy, pero muy interesante. Hasta la próxima. Bueno, el vídeo este da comienzo al programa de hoy, pero no penséis que lo traigo aquí para exponeros la hipótesis de que el mundo maya colapsa debido a una superpoblación o que el nuestro está a punto de colapsar o de caer en graves crisis por un exceso de población. No se trata de eso. Lo que trato de decir con este vídeo es que se puede diseñar una civilización que está directamente señalada de muerte desde el principio de su diseño. Puedes crear una civilización próspera durante un tiempo y sin embargo la tienes marcada por la destrucción y la muerte al cabo de un cierto tiempo desde el inicio del diseño. En este caso, las ratas las habían condenado a desaparecer, literalmente a comerse entre ellas y a no reproducirse en el momento en que le limitaron el espacio. No puedes dar de comer a una población de ratas y dejar un espacio cerrado, pues las has condenado. Sin embargo, en el tiempo que tuvieron espacio relacionado en buena proporción con su alimentación, era todo prosperidad. Es decir, alguien puede hacer con nosotros lo mismo. Puede condenarnos desde el comienzo al colapso y nosotros ni nos damos cuenta de ello. A lo largo del programa veréis cómo es posible llegar a los máximos de prosperidad y en brevísimo tiempo colapsar. Y esto no es fortuito, tiene la misma raíz, el mismo origen que los experimentos de este señor. Él decide que esas ratas no van a ir muy lejos, para eso les corta el espacio donde van a moverse y no tiene más que dejar pasar un poco de tiempo más o menos largo para ver el final de aquella colonia de ratas.
alguien puede hacer lo mismo con nosotros. Desde el comienzo de nuestra civilización está diseñado todo para que en algún momento todo sea destruido, o casi todo sea destruido. Y eso no puede hacerlo nadie más que eso que llamamos nosotros el factor E. Hay civilizaciones tipo E, que son aquellas que reconocen su presencia, y civilizaciones tipo no E, es decir, el factor E está ahí dirigiéndolas, pero los miembros de esa civilización no saben que está ahí. Ese es el modelo de civilización en el que vivimos nosotros inmersos y lo que nos diferencia de los mayas. Ellos sabían que el factor estaba ahí, ignoraban que estaban dirigiendo sus destinos de forma tan severa, pero sabían que estaba ahí. Mientras que nosotros, un poco tiempo después, vivimos inmersos en una civilización tipo Noé, que está perfectamente diseñada por el factor E, pero totalmente ignorantes de esa presencia y de esa influencia en nuestro mundo.